Bueno, mis amados, hace una semana vimos qué es la paciencia de Dios. Necesitábamos aprender y tener en claro este fundamento y cómo esta paciencia de Dios nos ha beneficiado. Después de haber visto esto, podemos pasar a la parte práctica de lo que es la paciencia, de cómo es que esta virtud nos adorna a nosotros como cristianos, y por eso, hermanos, podremos hablar de esa bendita paciencia en acción. ¿En acción de parte de quién? En acción de parte de aquellos que han sido beneficiados por ella. Así que, hermanos, la paciencia nos adorna para que usted y yo tengamos un trato correcto, una relación correcta como iglesia, y también, hermanos, teniendo en cuenta todo lo que usted y yo hemos recibido de parte del Señor, podamos vernos unos a otros. Así que vamos a ver cómo es que la paciencia a nosotros nos aplica, cómo esto nos adorna a nosotros como iglesia, y vamos a verlo de dos maneras, hermanos. Primero, soportándoos y perdonándoos unos a otros. Y por último, hermanos, veremos cuál es el ejemplo glorioso de paciencia que hace que usted y yo seamos siempre movidos a ella. Así que, hermanos, ¿cómo nos adorna a nosotros esta paciencia? ¿Cómo es que nos aplica a nosotros? Mire, Colosenses capítulo 3 versículos 12 y 13 dice: vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre. Mire que todas estas vienen antes de llegar a la paciencia, de paciencia. Y ayer y hace una semana veíamos entonces la paciencia de Dios. ¿Y cómo se manifiesta la paciencia? ¿Cómo nos adorna? Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. Ahí está, mis hermanos queridos. En esto que acabamos de leer, vemos una de las partes de las muchas formas en las que la paciencia nos adorna. Pero es necesario, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta algunas cosas. Es necesario que usted y yo nos demos cuenta de algo. Cuando nosotros vemos la fundación de la iglesia, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y aunque usted y yo allí podemos observar un avivamiento que hubo en la iglesia, llevado a cabo por el Espíritu Santo de la promesa, aún con todo esto, hermanos, usted y yo no podemos asegurar que eran iglesias perfectas. Eso ya lo vimos, ¿recuerdan? A pesar de que hubo un avivamiento, a pesar de que ellos tal vez experimentaron de la mayor manera esa bendita salvación de nuestro Salvador, aún con todo esto no eran iglesias perfectas. Y por eso, como yo les decía hace una semana, el apóstol Pablo entra aquí en exhortación, en corrección y reprensión, porque los apóstoles en medio de la iglesia naciente allí en el primer siglo, ¿ellos qué hicieron? Bueno, hermanos, alentaron, exhortaron, corrigieron a la iglesia que tuvieran una verdadera relación de iglesia, una vida de iglesia como a Dios verdaderamente le agrade. Así que, hermanos, para que estas virtudes de las cuales usted y yo hemos hablado brillen como deben brillar en medio de todo este mundo de oscuridad, inevitablemente se requiere un ambiente que las ponga a prueba. ¿Sí? ¿Usted quiere ver entrañable misericordia? ¿Usted quiere ver benignidad? ¿Usted quiere ver humildad y mansedumbre? ¿Usted quiere ver paciencia? ¿Quiere verdaderamente verlas? ¿Quiere que brillen? ¿Quiere que se manifiesten? Bueno, hermanos, el Señor, que es sabio, las puso en un ambiente que las pone a prueba. Usted ha llevado, yo no sé si usted ha llevado en algún momento oro para que lo prueben. Piense en una casa de empeño, Usted lleva una joya. Y usted va ante esa persona y le dice: mire, yo quiero traer y voy a empeñar esta joya. Estoy poniendo un ejemplo simplemente. Y entonces esa persona le dice: ¿y qué material es ese? Y usted le dice: ese material es oro. Entonces él le dice: ah, bueno, está bien, listo. ¿Eso es oro? ¿Usted me está diciendo que es oro? Venga, yo lo voy a probar. Y coge esa persona y saca un goterito, y a ese goterito coge la joya y le echa una gota de eso para probar si realmente es oro o no. Así que eso lo pone de un color para saber si realmente es oro o no.
Y ahí se prueba lo que usted tiene, la joya que usted dice que tiene. Asimismo, hermanos, la iglesia necesita ser probada. ¿Y cómo prueba Dios la iglesia para saber si tiene estas virtudes? ¿Cómo las prueba? Hermanos, soportando los pecados unos a otros para que se evidencie que usted y yo somos partícipes de estas virtudes. Y una de ellas es la paciencia. Por eso la Escritura nos dice, hermanos, si alguno tuviere queja contra otro. El Señor no está diciendo, tengan paciencia y vivan tranquilos unos con otros, nunca les va a pasar nada. No, quieren ser vestidos como hijos escogidos, santos y amados de Dios, necesitan ser puestos a prueba para que se manifieste que usted y yo somos realmente del Señor. Así que, hermanos, yo quiero preguntarles una cosa. Si en medio de la iglesia no hubiese dificultades, si en medio de la iglesia no hubiese afrentas, no hubiese pecados, en medio de la iglesia, dígame, ¿para qué necesita usted estas virtudes? Si fuéramos perfectos, hermanos, si ninguno de nosotros cometiera un pecado, ¿para qué necesitamos estas virtudes? ¿Para qué Dios nos enseña? ¿Será que Dios va a perder el tiempo enseñándonos cosas que nos sirven? Hermanos, mire, usted y yo vivimos en un mundo y usted y yo tenemos un corazón todavía, hermanos, que genera pecado. Y usted y yo vivimos en un mundo en el que la impaciencia, no la paciencia, sino la impaciencia es el fruto de todo lo que usted y yo vemos. ¿Sabe por qué hay violencia en los hogares? ¿Sabe por qué hay violencia en los trabajos? ¿Sabe por qué hay violencia en medio de nuestra sociedad? ¿Y sabe por qué hay dificultades en medio, desafortunadamente, de la misma iglesia? Porque no hay este fruto y esta virtud que brille en medio de todas las cosas, la paciencia. Así que el apóstol Pablo, ¿qué dice? Si un cristiano, oiga bien, si un cristiano tiene queja contra otro, no es si alguien de afuera peca contra usted, sino si alguno de dónde, de la misma iglesia donde usted está, peca contra usted y usted tiene queja contra otro, entonces Él nos dice, hermanos, el apóstol Pablo nos está dejando en claro algo, que en la vida de iglesia, por todas las diferencias que tenemos, por todos los contextos de los cuales venimos, usted y yo recibiremos o muchas veces seremos los hacedores de afrentas. Usted y yo seremos. ¿Recibiremos afrentas de nuestros hermanos? Sí. ¿Las haremos? Sí. La pregunta aquí, hermanos, no es simplemente ¿van a llegar? Sino cuando lleguen, ¿cómo vamos a responder a cada situación de diferencia, a cada situación de presión, a cada situación de afrenta, a cada situación de agravio que se presente en medio de la iglesia? Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Es a eso que el apóstol Pablo nos está enseñando, hermanos. Y esto es lo que hace que la paciencia sea un adorno verdaderamente en aquel que la ha recibido. Pablo, inspirado por Dios, dice que ante la afrenta, que ante el agravio o ante la queja, se debe de responder ¿con qué? ¿Con qué se debe responder? Con paciencia. Es decir, hermanos, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Acuérdese que el Señor hace una semana hablábamos de que el Señor es de amplios miembros, ¿cierto? De un ánimo largo, hermano, que soporta, que aguanta, que resiste. Así que no ha de ser diferente para ustedes y para mí. ¿Qué es lo que pasa, hermanos? ¿Qué pasa con la afrenta o la queja que pasa en la iglesia? ¿Cómo respondemos? Con paciencia. ¿Qué quiere decir esto? Con un ánimo largo, dispuestos a sufrir pérdidas, dispuestos a soportar pérdidas, dispuestos a aguantar, en lugar de llegar a dañar a uno de la iglesia o a llegar a dañar la reputación de la iglesia. Por eso es que usted ve, hermano, gente que no soporta nada e inmediatamente que ven la puerta de salida. Allá no hay amor, allá no hay esto, allá lo otro. Hermano, y dañan la reputación de la iglesia en lugar de venir y hacer lo que el Señor le ha demandado hacer aquí. Porque, hermano, lo que no hizo aquí, créame una cosa, no lo va a hacer en ninguna parte del mundo. Porque aquí encontró unas cosas, en otro encontrará otras. Y nunca estará satisfecho.
Sí que la paciencia está dispuesta a sufrir, porque ella se ensancha y es capaz de poder aguantar y soportar. Hermano, la paciencia nos va a adornar porque ella sabe y es consciente que dentro de la iglesia, hermanos, hay personas de todo color, de todo estrato, de toda educación, personas que han cometido toda clase de pecados y que tienen unos pecados más fuertes que otros. Eso es lo que entiende aquel que hace parte de una iglesia. El que hace parte de una iglesia nunca va engañado. Hermano, si usted cree que va a llegar a una iglesia donde todo es perfecto, es bonito, allá no, usted está engañado, usted no sabe, porque tal vez le han enseñado, pero no de la Biblia. A usted le han enseñado del cielo, pero no de la iglesia en esta tierra. ¿Sí? Hermano, en medio de la iglesia uno es consciente de todo lo que está pasando. Hermanos, ¿y qué es lo que pasa? Que cuando usted es consciente que en la iglesia, con los hermanos que usted está, con los otros cristianos que usted está, sí, desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Que antes de llegar a la iglesia, ¿sabe qué pasó? Pasaron 10, 20, 30, 40 o hasta 50 años hasta que usted conociera al Señor. ¿Y sabe qué pasó en esos 10, 20, 30, 40, 50 años? ¿Sabe qué pasó? Que esos pecados moldearon su forma de ser. Moldearon su carácter, moldearon sus formas, moldearon sus palabras, moldearon sus pensamientos, moldearon todo lo que usted hace. Mi hermano querido, usted es fruto de toda una crianza. Usted es fruto de toda una vida. Así que cuando usted llega a la iglesia, no es que usted dejó ya de hacer todo esto, ya nunca más, ya ni me acuerdo quién era. No. Usted sigue siendo influenciado por eso. Y hay unos pecados que están tan arraigados en su corazón, tan arraigados que todo el mundo se los ve, menos usted. Pero que son pecados que todavía en muchas formas gobiernan su vida y siguen afrentando a sus hermanos. La cuestión es, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso, hermanos? Pecados que, hermano, influenciaron nuestras maneras de hacer las cosas. Situaciones que moldearon nuestros gustos. Situaciones que moldean nuestros afectos. Mire, quiero decirle una cosa. En la iglesia, mi amado, usted ve a los que hablan fuerte, ¿sí o no? Pero también ve a los que hablan, ¿qué? Suave. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál le gusta más? ¿Y qué va a hacer con el que no le gusta? Vemos en la iglesia, usted ve a unos hermanos que hacen las cosas como las hacemos nosotros. Y eso nos pone así, vea. Ay, él hace como yo hago. Ay, qué bendición. Te amo, hermano. Te amo muchísimo. Pero ¿qué pasa con el que la hace completamente diferente a usted? Todo. No hay nada que haga igualito a usted. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Quiero decirle, informarle una cosa. También los hay dentro de la iglesia. Los que hacen todo completamente diferente a usted, hermano. ¿Ese ya no le saca la misma sonrisa? Oh, mi querido hermano, y entonces, dígame. Hay unos en la iglesia que son cuadriculados. Todo así al detalle. Bendito sea el Señor por esos hermanos. Pero también en la iglesia hay unos que son completamente descuidados. Y bendito el Señor por eso. Porque ¿qué vamos a hacer con ellos? Ahora, no es que usted me diga, pastor, sí, yo soy de esos descuidados. No le pongo cuidado a nada. Pero el Señor te ha llamado a que me tengas paciencia. Y seré descuidado toda mi vida porque así es. No, hermano. Sepa una cosa, yo le soportaré y le aguantaré en su descuido. Pero la paciencia, acuérdate que no es una espera sin propósito. Es una espera que busca corregir al hermano. Así que si usted es descuidado, hermano, después de tenerle mucha paciencia, usted ya no va a ser descuidado. ¿Sí me estoy haciendo entender? Pero hermanos, sí hay cuadriculados, hay otros que son descuidados. ¿Qué vamos a hacer con ellos, hermanos? Vemos a unos hermanos en la iglesia que son muy expresivos, mucho. Y uno dice, uy, este hermano tan buena gente. Hay otros que no son nada expresivos, hermano, nada los mueve. Y entonces usted, ¿qué va a decir? No, ese hermano tan amargado. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? La iglesia está compuesta de todo eso. Unos comen una cosa y otros comen otras. Quiero decirle, eso es la iglesia del Señor Jesucristo. Esa es. ¿Qué haremos entonces? ¿Qué vamos a hacer con todo eso que está en medio de la iglesia?
Dígame qué vamos a hacer. La respuesta es sencilla. El apóstol Pablo dice, soportándonos con paciencia. Eso es lo que dice la Escritura. Ese es el adorno que nos va a hacer brillar en medio de este mundo que no conoce lo que es la paciencia. Hermanos, en la iglesia hay personas de diversos trasfondos, de diversas culturas, que están en distintos y en diferentes peldaños de madurez. Hay unos que son niños, hay otros que crecen un poquito, hay otros que están más allá, hay otros que están más allá que tal vez ni siquiera alcanzamos a comprenderlos. Hermano, hay de todo en la iglesia y la paciencia hace posible que usted y yo, a pesar de que tal vez estemos aquí o estemos allá, tengamos eso, tengamos lo otro, hermano, hace que existan relaciones firmes y sinceras, aún en medio de todas las diferencias que puedan llegar a traer las afrentas que tengamos que sufrir. Eso es lo que hace la paciencia. La paciencia no hace que usted y yo cambiemos de opinión por un hermano, por una situación que pase. Así que la paciencia, yo quiero decir una cosa, mi hermano querido, la paciencia nos adorna y la paciencia en acción es esa divina acompañante en todo trato que usted y yo tenemos con nuestros hermanos, en todo trato cristiano y en todo procedimiento eclesial. Esa es la paciencia, la divina acompañante. ¿No le parece a usted eso hermoso? ¿No quisiera usted eso? Porque mire, mi hermano querido, cuando todo va bien, es fácil demostrar paciencia, ¿no? ¿No? Usted no dice, yo soy muy paciente mientras todo salga como yo quiero, ¿no? Mientras todo está bien, nadie lo incomoda, nadie lo molesta, todo el mundo le pone cuidado, todas las cosas, no le duele nada. ¿Cómo es que hay que tener paciencia es fácil, cierto? Se supone. Pero la clave y la llave de la paciencia es que usted decide no cambiar de actitud, aunque vengan todos los problemas que vengan. Esa es la paciencia. La paciencia le permite a usted ser él mismo, con todo bien o con todo mal. Usted sigue esperando en el Señor. No cambia de actitud. Cuando nuestros derechos son violados, hermanos, que Él, ¿cómo lo pone? Cuando todo le fluye bien a usted, cuando todo le está saliendo bien a usted, cuando todo el mundo lo respeta, cuando usted llega a cualquier parte, a la casa de un hermano y lo atienden bien, cuando llega a un negocio lo atienden bien, cuando llega a la EPS lo atienden bien, cuando llega a reclamar los medicamentos y lo atienden bien y lo atienden de primero, ¿cómo se porta usted? Dice, ¿cómo? Todo bien. Pero ¿qué pasa? Dígame si esa es la misma actitud cuando llega a la casa de su hermano y no lo atienden bien, cuando llega a la EPS y no lo atienden bien, cuando llega a reclamar los medicamentos y no lo atienden bien. ¿Su actitud cambia? Entonces, hermano, la paciencia hace que usted y yo, aquí o aquí, sigamos con la misma actitud. ¿Por qué? Porque la paciencia, ¿qué hace? Soporta, aguanta y sufre ¿qué? Pérdidas. Y quiero decirle una cosa, hermano, ¿sabe por qué el Señor puso paciencia en sus hijos suyos? Porque el camino cristiano y la causa de Cristo es de pérdidas. No hay muchas ganancias naturales ni materiales. Nuestra ganancia es espiritual. Así que la paciencia nos ayuda, mis queridos hermanos, a permanecer consistentes y constantes en todas las circunstancias sin permitir que el enojo, el resentimiento o el desánimo nos gobierne. Hermano, ¿qué pasa cuando nos ofenden? ¿Qué pasa cuando no encontramos un acuerdo con otro? ¿Cómo nos ponemos? Por eso es que necesita ser puesta a prueba, ¿sí ve? Porque si tenemos acuerdos con todos, si nadie nos ofende, usted siempre va a estar, ¿qué? Tranquilo. Y como el hermano nos enseñaba hoy, el problema de que el Señor le dé a uno victorias y victorias y victorias, hermano, lleva el orgullo. Y por eso al varón le pasó lo que le pasó.
Hermanos, la razón por la cual muchas veces se tienen conflictos en los hogares, la razón por la cual muchas veces se tienen problemas en la relación entre padres e hijos, entre esposos, la razón de muchas de las dificultades de la iglesia, de por qué muchas veces las relaciones se dañan con otros hermanos, la razón por la cual hay veces que los pastores cometemos errores, fracasamos muchas veces en el ministerio, hermano, es por una razón, porque carecemos ¿de qué? De paciencia. ¿Quién nos dijo que esto era fácil? ¿Quién le dijo al pastor que esto iba a ser fácil? Que todas sus ovejas, solo lo único que iban a hacer es dar fruto. ¿Quién dijo eso? Nadie, hermano. ¿Quién le dijo a usted que aquí usted solamente iba a encontrar todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo puro, todo lo recto? No, hermano, nadie nos ha dicho eso. Por eso, hermanos, es que tenemos tantas dificultades porque carecemos de paciencia, hermanos. Nos falta paciencia para tratar a cada persona correctamente, para entenderlo, para conocerlo, para saber que tiene diferencias conmigo, hermano, y que esas diferencias deben ser tratadas correctamente. Hermano, la paciencia nos va a llevar para que usted y yo comprendamos una cosa. La paciencia se alarga, la paciencia es consciente, la paciencia tiene un corazón bueno, la paciencia tiene un corazón humilde, la paciencia tiene un corazón manso y nos va a llevar a comprender que cuando yo mire a mis hermanos, a los que están aquí, a los que Dios puso, hermano, no todos vamos a desarrollar las mismas habilidades. No todos vamos a tener la fe al 100%. No todos vamos a dar los mismos frutos. No todos vamos a conocer las mismas cosas. No todos van a hacer las cosas como nosotros esperamos que debe de ser hecho o como la Biblia dice que debe de ser hecho. No todos lo van a hacer. Entonces, como no vamos a encontrar eso, ¿se necesita qué? La bendita paciencia, hermanos. Gloria al Señor. ¿Ustedes recuerdan que antiguamente en el Antiguo Testamento se exigía diente por diente y ojo por ojo? ¿Sí recuerdan? Yo creo que hoy hay muchos en iglesias que quisieran que siguiera siendo de esa manera. Ahí mismo cogerlo. ¿Qué pasaba en el Antiguo Testamento, hermanos? Se pagaba, se hacía justicia y se daba mal por mal. Todavía no se conocía bien lo que era la paciencia en ese momento. No había llegado a la tierra la paciencia. Pero un día, hermanos, un día llegó la paciencia por medio de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo hoy no estamos sujetos a esa ley de dar ojo por ojo y diente por diente. La gracia nos lleva a que usted y yo estamos adornados con la preciosa paciencia que hace, hermanos, que usted y yo no queramos tomar como primera opción la maldad, sino hacer el bien, esperar, soportar y aguantar. Así que, mis amados, la iglesia aún no es perfecta. ¿A quién vamos a culpar? ¿A Dios? Bendito sea Dios, que aunque sabe que no somos perfectos, nos coronó de virtudes maravillosas para que usted y yo podamos vivir en medio de la imperfección que tenemos todavía. Demos gracias al Señor, hermanos, que usted y yo podamos pertenecer hoy a un grupo tan amplio de personas con tantas diferencias para que usted y yo podamos mostrar la obra de Dios en nuestros corazones, poderles brindar un trato honroso, respetuoso y afectivo, porque eso es lo que hace la paciencia. ¿Sabe qué hace la paciencia? Yo conozco a muchos de temperamento fuerte. ¿Sabe qué hace la paciencia? Esas personas que viven rojitas como un tomate, ¿usted las ha visto? Usted dice esas personas que viven, que solamente les falta es un poquitico más de candela simplemente para explotar. Hermano, la paciencia evita que usted mantenga rojito como un tomate. Que usted pueda ver debilidades en sus hermanos, que usted pueda ver a un mundo impío y entonces, hermano, usted y yo podamos soportar y esperar con paciencia. Eso es lo que hace la bendita gracia que Dios nos da y así usted y yo podamos ser santos como Dios dice que seamos, ¿qué? Santos, hermanos. El creyente es paciente porque Dios, desde la eternidad, pero en 6,000 años de historia, ¿ha sido qué? Paciente, hermanos queridos. O dígame si Dios no ha sido paciente con sus debilidades. Dígame si no. Mire, la iglesia está tan llena de todo, hermano. Hay hermanos que se molestan con las oraciones de otros.
Hay hermanos que se molestan con otros porque se equivocaron al leer la palabra, se les olvidó una palabrita y ahí mismo los descontroló. Hay hermanos que se molestan, hermano, por cómo un hermano saluda al otro. O sea, tantas cosas pasan en la iglesia. Pero hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted y yo debemos que entender una cosa. Que tal vez el hermano tal vez no oró, no se equivocó simplemente porque quiso, sino que tal vez porque no tiene el conocimiento que usted tiene, porque tal vez, hermano, no lo hizo de mala manera o con una conciencia de querer hacerlo mal. No, hermanos, tal vez fue una equivocación, fue una torpeza. Y usted y entonces, y yo, ¿qué hacemos cuando esto pasa? Extendemos nuestros largos brazos y le damos un abrazo que lo redondee por ahí 3 o 4 veces. Eso es lo que hacemos. Usted vio una película de unos hombres que tenían ciertos poderes y había uno que se le alargaban los brazos, que no me acuerdo cómo se llamaban, los 4 fantásticos, eso. Y había uno que se le alargaban las manos y los pies. Abrácelo, hermano, abrácelo con sus largos miembros, con la paciencia, porque usted cuando abrace a un hermano que se equivocó, que tiene diferencias, usted lo abrazará sin prejuicio, lo va a tratar y lo va a soportar hasta que el hermano tal vez aprenda a elevar una oración que glorifique al Señor. Eso es, hermano, eso es. Dígame si usted no fue niño. Dígame si no tuvo un padre que lo soportó y que le tuvo que decir las mismas cosas por ahí 1000 veces. Pero hoy quiere que otro le haga caso a usted en la primera. Hermano, usted no es Dios. ¿Qué le pasa? Esa es la cuestión. Así que, hermanos, recordemos que la paciencia no es simplemente dejar las cosas pasar porque sí. No. Hermanos, la paciencia ve que algo pasa. Y tiene una espera benigna, porque tiene el corazón cargado de bondad, con el propósito de que su hermano siempre pueda, ¿qué? Crecer y arrepentirse. Esa es la paciencia, hermano. Podremos ver diferencias, podremos ver males, podemos ver afrentas, podemos ver muchas cosas, pero la paciencia siempre tendrá una espera benigna, con el propósito de llevar al hermano y conducirlo nuevamente al lugar que a él le corresponde, glorificar al Señor en todas las cosas. Esa es la paciencia, hermanos. Mire, yo sé que el mundo no soporta una mala mirada. ¿Cierto que no? No la soporta. Por eso es que hay a veces que uno ve que otro mató a otro porque lo miró mal. Simplemente por eso. Pero la pregunta es, hermano, ¿cómo está usted con una mala mirada? ¿Cómo está usted con una mala mirada de un hermano? Usted dice, no, pues yo esa me la soporto. ¿Cómo está con una mala mirada de su esposo? ¿Cómo está con una mala mirada de su esposa? Eso es, hermanos. El mundo no soporta una palabra equivocada. El mundo no soporta una palabra subida de tono. Pero la pregunta es, ¿cómo la toma usted? Si está vestido de paciencia. ¿Cómo la tomamos, hermano? ¿Cómo respondemos? El mundo no soporta una mala actitud o una actitud desesperada. ¿Usted ha visto que hay personas que a veces actúan desesperadamente por alguna situación que les pasó? El mundo a veces no soporta eso, pero la pregunta es, ¿cómo soporta usted eso? ¿Cómo lo toma? ¿Cómo responde usted ante una actitud desesperada de alguien? Hermano, hay personas, mire, desafortunadamente así es, pero también tenemos que tenerles paciencia. Hay hermanos en la iglesia que ven que algo pasó y hay unas personas que responden, y cierto, se desesperan. Y hay un hermano que dice, no, pero es que yo no sé si ese es cristiano, mira cómo respondió. Pero cuando le pasó a él, corrió y se desesperó, pero ahí sí no pasó nada. Hermanos, hay que tenerle paciencia al que hace así, hay que tenerle paciencia al que también actúa así, hermano, a todos hay que tenerles paciencia, esperando con benignidad, llevándolo hacia la verdad, para que ese hermano cambie su manera de ser, se arrepienta y busque los caminos del Señor. Mire, ¿sabe qué hace la paciencia divina ante una actitud desesperada, ante una mala mirada, ante una palabra equivocada? Proverbios capítulo 15, versículo 1 dice lo siguiente, le voy a dar la receta no mágica, sino la receta poderosa del médico de las almas. Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira. Ay, hermanos, ¿cómo? La blanda respuesta quita la ira, mas la respuesta áspera ¿hace qué? Subir el furor, hermano querido. ¿Me miró mal? Voy a mirar a ver cómo me ingenio, cierro un momento los ojos para ver cómo lo miro peor.
No para ver cómo lo miro mejor, sino cómo lo miro peor. Hermano, acuérdese que un día Pedro negó a su Señor. Y cuando fue sacado de allí, ¿sabe qué atravesó a Pedro? Esa mirada de compasión. Esa que lo hizo llorar amargamente. Y que la historia dice que después de que el gallo cantaba, años después, ese varón seguía llorando amargamente porque recordaba la mirada de nuestro Señor Jesucristo compasivo. El Señor Jesucristo no salió y dijo, voy a mirarlo a ver que lo acabe. No, hermano, no, con mirada de compasión lo derritió y lo hizo arrepentirse. ¿Ven la paciencia? ¿Ven, hermanos? Una mirada benigna, aunque nos hayan hecho mal, es capaz de hacer rendir un corazón en arrepentimiento. ¿Ven lo que es la paciencia, mis amados? Hermano, ¿qué pasa con una palabra equivocada? Pero es que ¿por qué? No, hermano, háblele tranquilo, corríjalo. Y seguramente que quitará la ira. Así que el paciente, aquel que tiene esa paciencia, es aquel que está vestido de esta virtud gloriosa, buscando siempre extenderse hasta donde más pueda y le dé gloria al Señor, para evitar que una consecuencia, que un mal, que un juicio y que un castigo lleve sobre aquel que le afrentó. Hermano, ¿sabe qué pasa con el paciente? Que cuando recibe mal, lo que menos quiere es que sobre la persona que lo afrentó le llegue mal. Es lo último que busca. Que si tiene que llegar, llega. Sí, pero él es lo único, él es lo que menos busca. ¿Sabe qué busca él? ¿Sabe qué busca el paciente sobre aquel que lo afrentó? Que un día pueda llegar a corregirse, pero no que le llegue la corrección y lo acabe. Eso pasa con el paciente, hermanos. Así que, hermanos, una vez más, en muchas ocasiones, los conflictos que hay en la iglesia, que se presentan en la iglesia, es el resultado de relaciones personales que débiles, hermanos, sin misericordia, sin benignidad, sin humildad, sin mansedumbre, y por lo tanto no va a haber ¿qué? Nada de paciencia. Mire, hay personas que se desaniman en la iglesia porque no pueden ver y no pueden ver ese ideal que esperan. ¿Pero cuándo esta iglesia será perfecta? ¿Pero cuándo esta iglesia será perfecta? ¿Pero cuándo? Y ellos y se desaniman, ¿ven? Hermanos, usted y yo deberíamos poner nuestros ojos en Cristo Jesús, que siempre nos salvó, que siempre nos está haciendo el bien, que siempre está buscando nuestro bien espiritual, hermanos. Cristo no nos abandonó. Cristo no nos dejó aunque si yo éramos pecado delante de Él. Ay, mis amados, hay personas que buscan la comunión con la iglesia de lejos. Y dicen comunión, no sé cómo lo pueden decir. No, mi comunión es de lejos. No, usted no la tiene. ¿Por qué? Porque ve tantas situaciones en la iglesia, hermanos, que en lugar de buscar el bien espiritual, buscan abandonar la comunión de la iglesia, estando al margen de la iglesia. Pero, hermanos, eso siempre serán salidas fáciles. Para la iglesia la salida fácil no es una oportunidad, hermanos. La iglesia, el Señor le dice a la iglesia, soportándonos ¿con qué? Con paciencia, mis amados hermanos. Por eso Romanos capítulo 14, versículo 1 al 3, Romanos 14, 1 al 3 dice lo siguiente. Romanos capítulo 14, 1 al 3 dice, recibid al fuerte, al maduro en la fe. Recibidlo con toda alegría. Pero no, hermano, dice, ¿reciban a quién? Al débil en la fe. No al maduro, no al fuerte, reciban al débil en la fe. ¿Pero para qué? No para contender sobre opiniones, hermanos, ¿sí ve? No para estar contendiendo sobre diferencias, sobre gustos, sobre cosas. No, hermanos, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil come legumbres. Ahí está, mis queridos hermanos. Pero aún en la iglesia hay personas que molestan por lo que uno come y el otro no come.
El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Si Dios le recibió, ¿quién es usted para decir, no, a mí este hermano no, porque es que no come lo que a mí me gusta? Bueno, ¿quién le dijo a usted eso? Y en eso, hermano, usted ve dificultades y relaciones dañadas en medio de una iglesia. Este es el llamado de Dios sobre los que se visten como escogidos suyos, que soportan las diferencias que Dios se ha recibido. Si Dios la recibió, ¿usted por qué no? ¿Usted y yo por qué no? ¿Dios recibió qué? Las diferencias de todos los que tomó como pueblo suyo. Así que usted y yo estamos llamados ¿a qué? A recibir y a soportar las diferencias de nuestros hermanos. Así que ¿cómo estamos reaccionando ante las diferencias de nuestros hermanos? Entonces, hermanos, la paciencia nos adorna recibiendo sin hacer distinción. Y aunque la paciencia sabe, el hombre de Dios sabe lo difícil que es lidiar con los hermanos por lo que cada uno es y hace. Es que no todos son iguales, cada uno tiene sus diferencias. Y el paciente sabe que es difícil lidiar con los hermanos, cada uno tiene una situación, otro tiene otra, pero no por eso se desespera y peca. Él sigue teniendo ¿qué? La misma actitud, hermanos. El paciente mira a la cruz y ve cómo la paciencia del único ser en la tierra, que nunca tuvo que ser llamado a la atención por nada, cómo es paciente con él. Y cuando él mira la cruz del Calvario y ve cómo el Señor ha sido paciente con él, entonces va a extenderse a la ignorancia, va a extenderse a las faltas, va a extenderse a la torpeza, va a extenderse a las rebeldías, y todo esto lo va a soportar con el fin de corregir a aquel que ha pecado contra Dios. Ese es el que se reviste de paciencia, hermanos. Así es la paciencia en la vida de un cristiano. ¿Cómo la ve? ¿Maravilloso? Sí, es maravilloso. ¿Qué tenemos que pedir? Que el Espíritu Santo obre y ejecute en nosotros esta paciencia para soportarnos unos a otros, porque el fruto del Espíritu siempre está dispuesto. ¿Quién es débil? La carne. ¿Sí? El Espíritu siempre está dispuesto a soportar. La carne es la que no quiere. Entonces tenemos que poner, hermano, a la carne en sujeción, mortificando la carne. ¿Con quién? Soportando las diferencias de todos nuestros hermanos, aguantándolas, hermanos, extendiéndonos con el fin de corregir el día de mañana a ese hermano. Así que, hermanos, tenemos que recordar una cosa, y se lo he dicho varias veces para que usted y yo lo tengamos en cuenta. La iglesia es diferente en muchas maneras. Por eso se requiere que la paciencia sufra y soporte esas diferencias. No es fácil, hermano. Hay que sufrirlas. Hay que sufrirlas. Qué fácil es tratar al que tiene mis mismos gustos, ¿no? Qué fácil es tratar al que habla suavecito. ¿Cierto? ¿No les parece? Por eso, hermano, es que muchas veces usted en medio de las iglesias a veces ve los mismos grupos de personas y de ahí usted no los ve que salgan. Y eso ya manifiesta algo que está pasando malo en la iglesia. ¿Ve? Hermano, debemos relacionarnos con todos. Siempre, hermanos, debemos estar usted y yo tratando a todos. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted solamente tiene afinidad con un solo hermano, eso manifiesta y evidencia la debilidad que usted tiene en soportar y aguantar a los demás. Hermano, ¿sabe qué es lo natural? ¿Sabe qué es lo que la carne quiere? No soportar ni tratar las cosas con los demás. Allá él, allá yo. Cada quien por su camino. No, hermanos, no. Eso tal vez en la vida pasada. Pero ahora, para usted y para mí, hermano, no hay pared de separación que diferencia a judíos de gentiles. ¿Recuerdan el devocional de ayer? La piedra está aquí. Grande, hermanos, grande. ¿Y sabe qué se forma de acá? Un arco. ¿Usted ha visto esos arcos tan hermosos? ¿Y sabe qué pasa? Aquí están unidos, no están desunidos. ¿Y qué los soporta? Lo mismo, hermano. Las debilidades de esta columna las soporta el mismo. Las de esta las soporta el mismo, hermano. Usted y yo tenemos que soportarnos, porque no hay pared de separación. Así que la paciencia como virtud, hermanos, borra ese concepto de justicia que hay en nosotros y que a veces es implacable contra un hermano, que si me afrentó, que si hizo esto, que si hizo lo otro, inmediatamente se quiere ejercer justicia sobre esa persona y no le da la opción de nada, no le da la opción ni de hablar, ni de arrepentirse, ni de nada. Hermanos, la paciencia soporta las debilidades comunes de los pecadores redimidos que hacemos parte de la iglesia, como si fuera con nosotros mismos.
Eso es lo que hace la paciencia. Una pregunta, mis amados. Respóndesela usted mismito. No me la responda a mí. ¿Cuánta paciencia le tiene a sus propias debilidades? ¿Cuánta paciencia le tiene usted a sus propios pecados? ¿Cuánta paciencia? Yo sé que la tiene. ¿Qué quiero decirle? Trate de la misma manera con las debilidades de sus hermanos. Porque la paciencia, aunque sabe las consecuencias de algo que usted hace, nunca busca aplicar inmediatamente lo que merece su obra. Diga quién ha cogido cuando se ha enojado. Inmediatamente dice, Señor, trae juicio sobre mí. Esposo, castígame. No, hermano, me enojé. Ay, es que, hermano, otro se enojó, téngale paciencia. No espere que le llegue el mal. No le aplique de una vez la justicia suya. Como usted se trate a los demás. Así que la paciencia soporta ¿qué? Las afrentas que nos causan, hermanos. ¿Usted recuerda al rey David? ¿Recuerda que David toleró con paciencia los oprobios de las personas que lo injuriaban? ¿Sí recuerda? Cuando ese varón llegó y lo cogió y que lo oye, que esto, que usted es esto, que... ¿Cierto? ¿Y él qué pasó? Todos esos oprobios, todas esas cosas que hizo. Él podía vengarse. ¿No era un hombre de guerra? Sí. Él podía vengarse con facilidad. Pero no solamente no lo hizo. ¿Usted recuerda que con él iban los suyos? Cuando lo empezaban a gritar y a maldecir y todas cosas. ¿Qué hicieron los suyos? Los que lo cuidaban fielmente. Déjeme, vamos y lo matamos. ¿Cierto? ¿Qué le dijo el varón? No lo hago yo, tampoco lo harán ustedes. Ejercitó, era un rey. Y el poder que tenía como rey, no lo ejercitó para decir, sí, vayan y maten a esa poca cosa. No, hermanos, ese poder real que tenía, lo mantuvo en su lugar. Y en lugar de ejecutar un juicio, hermano, prohibió la venganza de los suyos a la afrenta. ¿Cuánto tenemos que aprender nosotros de nuestros hermanos de la Biblia? Así que, hermanos, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Por eso, qué desafortunado es el día de hoy, esas iglesias crecientes, esas iglesias, hermano, que están creciendo el día de hoy. ¿Sabe por qué gusta tanto hoy la iglesia virtual? ¿Ya entiende usted por qué gusta la iglesia virtual, mi querido hermano? ¿Por qué? Porque la iglesia virtual se despoja de la vida de iglesia. Porque allí, desde una pantalla, todo es muy ¿qué? Todo es muy bonito, hermano. Porque todo es ¿de qué? De lejos. Él está detrás de una pantalla. Pero el llamado de iglesia en todo lugar es estar cerquita. Es que nos agocemos. Es que nos toquemos. Hermano, y por eso es que la iglesia necesita y está adornada sabiamente y poderosamente con esta preciosa prenda de la paciencia, que soporta las diferencias y debilidades del hermano, y las soporta aunque sufra, aunque padezca, aunque le duela, con tal de que su hermano no sufra ningún daño, sino que sea corregido para la gloria del Señor. Así que, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Soportarnos en muchos asuntos. Sufrir muchos asuntos. Aguantar muchos asuntos. ¿Recuerdan otro de los devocionales de estos días? La cuerda soportaba, ¿sí recuerdan? Soportaba el vaivén del barco y todo lo soportaba. Y ahí, sí, las tiraban, pero la soportaban porque estaba anclada ¿en quién? En Cristo Jesús. Mis hermanos, sepa una cosa, mi amado, pecaremos unos contra otros. Es lo que el apóstol Pablo dice. Sí, eso es una realidad. Pero, ¿qué nos llama el Señor? ¿A que qué? A que lo soportemos y tendremos paciencia. Pero ahora, el apóstol Pablo no dice solamente que soportemos, sino que ¿qué? Usted soporta el pecado, pero ¿sabe por qué lo soporta? Porque usted está en capacidad de perdonarlo.
soportándoos y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. Así que hermanos, la paciencia tiene la capacidad de soportar, de retener temporalmente la consecuencia para que no le caiga a ese hermano que hizo un mal. Hermano, esto quiere decir, hermano, que usted lo que hace es que cuando usted soporta para que al hermano no le venga el mal, usted perdona al hermano desistiendo. Es decir, usted dice, yo desisto de la deuda que usted tiene conmigo. Yo desisto de esa deuda que tiene conmigo que lo va a hacer sufrir y que le va a hacer sufrir una consecuencia. Más bien, yo lo que hago es que como tengo paciencia, soporto y yo le digo a mi hermano, hermano, me negaré a tratarte según la ofensa recibida. Porque si yo obro así, se es venganza. Entonces, hermano, si a usted lo miran mal y usted mira más mal, es vengativo. Pero si usted lo mira mal y usted dice, Señor, voy a soportar y fuera de eso voy a perdonar. Entonces usted, su mirada ya descargó de la cuenta eso. Y usted dice, voy a desistir de hacerle mal. Así que hermanos, la paciencia hace que nos tratemos por encima de nuestros méritos. Por encima de lo que hemos hecho, mis amados, perdonando igual de la manera en que Cristo lo hizo con nosotros y nos convirtamos ustedes lentos para la ira, pero grandes ¿en qué? En misericordia. ¿Ve por qué es que está todo conectado? Ay, mis amados, si Dios está siempre listo para perdonarlo, ¿Dios está siempre listo para perdonarlo? ¿Sí? Dios lo ha soportado, ¿cierto? Y está dispuesto y lo ha esperado hasta que usted vaya y se postre delante de él a sus pies y lo perdona. Está siempre dispuesto, ¿cierto? Entonces usted y yo también debemos estar listos siempre para perdonar aún cuando hemos sido ofendidos y dañados. ¿Sí? Ahora, quiero que entienda que este perdón y esas cosas no es que para que entendamos ciertas cosas, no es que tengamos que estar allá metidos con otros, ¿no? Hermanos, en medio del aquí estamos hablando, ¿sí? Así que hermanos, así como el Señor retiene su ira, retiene su castigo, aun cuando tiene todas las razones para hacerlo caer sobre una persona, ofrece perdón y gracia. Así usted y yo tenemos que hacerlo con nuestros hermanos. Perdón y gracia. Viéndolo con gracia en nuestros corazones, tratando, hermano, de que Él se vuelva más bien a la comunión con Dios. Usted y yo no podemos ser como los Boanerges. ¿Quiénes son? ¿Ustedes recuerdan al Señor Jesucristo cuando lo trataron mal en una ciudad? ¿Quién salió a decir? Los hermanos. Y ahí estaba Juan. Señor, hacemos caer fuego del cielo para que los consuma. Esa no es la iglesia, hermanos. El Señor extendió su paciencia y les dijo, ¿de qué espíritu sois? La paciencia perdona, hermanos, porque la paciencia busca hacer bien al hermano para llevarlo al arrepentimiento. Ahora, ¿sabe qué es lo maravilloso de la paciencia y del perdón? No es que sea una amnesia. Desafortunadamente, hermano, parece que en el cristianismo le han dicho a la gente, si usted perdona es porque ya olvidó. No, hermanos, eso no es así. ¿Sabe qué es lo maravilloso de la obra de Dios? No es una amnesia mental. Se trata de que usted trate a esa persona, aunque esa ofensa le venga a la mente y la tenga ahí fresquita, como si nunca hubiese pasado. Es lo que Dios hace con usted y conmigo, hermano querido. ¿Usted cree que Dios olvidó? Ay, no me olvidé. Ya no me acuerdo. No, ¿qué? ¿Usted hizo algo? ¿Cómo? ¿Pero cuándo? No. Dios la ve. Dios la conoce. Pero en Cristo, por su sangre derramada, es como si nunca hubiese pasado. Ay, hermanos, eso es lo hermoso de nuestro Cristo. Él no olvidó las ofensas que usted y yo le hicimos. Él las sintió en su propio cuerpo en la cruz del Calvario. Y con todo, nos salvó. ¿No le parece hermoso? ¿No le parece hermoso ese Cristo? Él las asumió, las soportó, las cargó y fuera de eso, las pagó y nos salvó. Cuán hermosa es la paciencia, hermanos, que hace que siempre gobierne este pensamiento en la mente del cristiano. Mi hermano quiere hacer la voluntad de Dios y por tanto no quiere pecar. Y si pecó, tal vez algo pasó y he de ayudarle. Ay, hermano, la paciencia tiene la capacidad de entender, porque tal vez él ha pasado por lo mismo y lucha contra el pecado. Así que, mis amados, la paciencia adorna hermosamente a la iglesia, hermanos. La paciencia esperará y hará lo correcto delante del Señor. Como les dije,
No se trata de, téngame paciencia. No se trata de eso, se trata de ser paciente. Eso es lo que la iglesia, lo que el Señor llama, a que cada uno de nosotros seamos ¿qué? No a que la gente se acostumbre a tenernos paciencia, no, a que usted y yo seamos pacientes. Y cuando usted y yo somos pacientes, entonces yo también vamos a estar buscando siempre hacerle bien a los hermanos, no estar pecando delante de ellos. ¿Qué va a pasar? Sí va a pasar, pero estamos llamados a ser pacientes, hermanos. No se trata de recibir, sino de ¿qué? De dar a otros paciencia. Mire lo que aquí. Con eso termino, hermano, esta partecita. Y ya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, 16. Esto es lo que le quiero decir. Después de hablarle todo esto, le doy el ejemplo de la Biblia. Y se lo voy a hablar de un hermano. Se lo voy a hablar de un hermano de carne y hueso como usted y como yo. Se lo voy a decir. Segunda carta a Timoteo 4, 16. Con esto doy por terminado este puntico, hermanos, para que ya concluyamos. Segunda carta a Timoteo 4:16, ¿qué dice? En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. ¿Cómo termina el versículo? No les he tomado en cuenta. Amigo querido, ya, se acabó toda discusión. No, pero es que mira que yo hablé. No, me dejaron todos. Nadie me ayudó, nadie me acompañó. Estuve completamente solo. No les he tomado en cuenta. Hermano, se acabó todo en el corazón de ese varón y los dejó libres a los demás. Hermano, quiero que sepa una cosa. Esto está disponible para nosotros también. La paciencia muestra que usted y yo tenemos confianza en Dios, que obra en nosotros y también obra en otros. Así que, hermanos, la paciencia nos adorna para que usted y yo vayamos cultivando y perfeccionando esas relaciones piadosas en la iglesia, y la madurez vaya llegando a nuestras vidas y vayamos alcanzando la perfección para que no nos falte cosa alguna. Dios es el alfarero, hermano, y Dios está trabajando en nosotros una obra perfecta y cada vez la irá puliendo para que maduremos en todas las áreas de nuestra vida. Ahí está, mis amados. ¿Quiere usted ser esa obra de Dios? ¿Quiere usted ser formado por el Señor, hermanos? Porque solo allá, hermano, cuando Dios obre, hará que la misericordia, la benignidad, la humildad, la mansedumbre y la paciencia vayan juntas y usted sea un brillo en medio de toda esta oscuridad. Esa es la iglesia del Señor. Quiero darle una historia, un ejemplo. ¿Usted conoce el bambú? ¿Conoce el bambú? ¿Sí? Hay algo muy curioso que ocurre con el bambú. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el bambú no es apto para impacientes. El bambú no es apto para impacientes. Usted siembra la semilla, usted la abona. ¿Y usted qué espera? Ok, listo, muy bien. Usted la siembra, usted la abona, usted la riega diariamente. ¿Usted qué espera? Que crezca. Durante los primeros meses, cuando usted siembra un bambú, no pasa nada. Nada que usted pueda ver con sus propios ojos. Nada. Usted sigue viendo la misma tierra. Y la sigue viendo. Durante los primeros meses. En realidad, hermanos, quiero decir una cosa. Con el bambú no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. ¿Durante los qué? Primeros 7 años. Al punto que un cultivador inexperto, ¿sabe cuánto va a esperar? Yo ni 8 días esperaría. Usted tal vez, si no conoce, si no entiende lo que es el bambú, usted dijo, me vendieron semillas malas, me robaron, ¿cierto que sí? Eso es lo que usted pensaría. Sin embargo, hermanos, en el séptimo año, en un periodo de solo 6 semanas, ¿sabe cuánto son 6 semanas? Mes y medio. En mes y medio, la planta de bambú crece 30 metros. ¿Tardó solamente 6 semanas en crecer? Yo le pregunto.
¿Tardó 6 semanas en crecer? No. ¿Sabe cuánto se tomó? 7 años, hermanos. Y en 6 semanas se desarrolló. Hermanos, durante los primeros 7 años de aparente inactividad, se empezó a desarrollar algo. Y créanme una cosa, no lo traje adrede, pero ahora lo pienso y le doy gloria al Señor. Ay, mis amados. Hermano, ¿sabe qué pasó en los 7 años? Ese bambú estaba generando un complejo y resistente estructura de raíces que iban a soportar 30 metros de altura y de peso. ¿No le parece maravilloso, hermanos? Por eso es que el apóstol Pablo cierra maravillosamente con el ejemplo glorioso de la paciencia. ¿Qué nos dice? De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Para qué más, hermano? ¿Qué más cierre que es? ¿No? El evangelio, hermanos, es el motor de la paciencia en nuestra alma. Una virtud como esta, hermano, quiero decírselo para que usted me lo entienda una vez más, porque a eso es que he querido trabajar con esta congregación y que el Señor nos conceda eso en todas, cada una de nuestras almas. Una virtud como la paciencia no puede ser tratada a nivel moral. Y le voy a explicar qué es esto, porque yo sé que no es fácil entender a veces estos términos. A nivel moral, quiero que sepa una cosa, a nivel moral, la bendita virtud de la paciencia es como si estuviera pegada al corazón con cinta. ¿Usted ha pegado algo con cinta? Listo. ¿Qué pasa cuando usted pega algo con cinta y llega el movimiento fuerte y brusco? ¿Entiende? La virtud de la paciencia, vista como algo simplemente moral, es como que usted tuviera algo pegado al corazón con cinta. El problema es que la paciencia es dada porque el pecado llegará, la afrenta llegará, la situación llegará, la prueba llegará, y eso se va a mover duro. Si usted moralmente solamente tiene la paciencia como una virtud moral, hermano, se le va a caer. No le va a dar paso para soportar. ¿Sabe cuándo va a soportar? Cuando todo está bien. Cuando los otros hacen lo que usted quiere. Cuando los otros lo saludan como usted quiere. Pero cuando no lo hacen, se despega. Eso es ver la paciencia como una virtud moral. Pero cuando está arraigada por el evangelio, ¿sabe qué hace el evangelio? No le echa durita. No. La clava, la ancla en el corazón del creyente, y cuando está arraigada por el evangelio, está anclada al alma, y los golpes, las tormentas, las pruebas no la podrán mover. ¿Entiende lo que es ver una virtud a la luz del evangelio y una virtud a la luz de la moralidad? ¿Entiende, mi amado hermano? Dele gloria al Señor de que el Señor nos esté formando, no en moralidad, sino en espiritualidad. Así que de la manera que Cristo os perdonó, así hacedlo también vosotros. El mismo sentir que hubo en Cristo es lo que debe haber en nosotros. Y si estamos unidos a Cristo, ¿sabe qué corre por sus venas y por mis venas? La sangre de Cristo. ¿Sabe qué corre por sus venas y por mis venas, hermano? El pensamiento y el sentir de Cristo. Eso es lo que hay, no hay otra cosa. El trato de la iglesia es con gracia, como Cristo nos trató a nosotros. Cristo nos soportó mucho, ¿no les parece, hermanos? ¿Le ha soportado Cristo mucho a usted o no? ¿Cristo le trajo inmediatamente la sentencia? No. Cristo se extendió para llevarnos al arrepentimiento. Y así, cuando nos hizo constreñir, cuando nos hizo sentir mal, aunque hayan pasado días, fuimos y pedimos perdón y fuimos perdonados. Así como Cristo lo hizo, debemos hacerlo nosotros, hermano. Cristo ha soportado nuestros pecados de ignorancia, nuestra torpeza, nuestra falta de diligencia. Todos los ha soportado y los ha perdonado. Porque su ignorancia le hace mal a otro. Su egoísmo le hace mal a otro. Su torpeza le puede hacer mal a otro, hermano. Hermano, piense que usted está entrando por esta puerta. Y de pronto por torpeza se tropezó ahí y se fue encima de su hermano y lo hizo caer y le rompió la cabeza. ¿Le hizo mal? Sí, por una torpeza. ¿Pero qué? Cristo nos perdonó. Hermanos, pero también Cristo soporta los pecados que cometemos con conciencia.
¿Quién no ha pecado aquí con conciencia, hermano? Sabiendo que lo que estaba haciendo estaba mal. Hemos pecado contra su luz y contra su sangre. Y yo le digo una cosa, cuando yo los veo a ustedes hoy sentados aquí, puedo decir una cosa, nunca he visto el pago justo de nuestra maldad. Nunca lo he visto, hermanos. He visto un trato compasivo. ¿Ha habido azotes? Sí, los ha habido. ¿Ha habido disciplina? Sí, las ha habido. Pero nunca ha sido el trato justo que merecen nuestras obras. Siempre ha sido un trato de gracia y compasión. Así que Él mismo se encarga que a través de su Espíritu seamos llevados a ser redarguidos. ¿Quién lo hace? Él. ¿Sí ve? En su paciencia espera. Envía a su Espíritu para que nos asista. Cuando usted y yo lo hemos entristecido, ¿cierto? El Señor hace que vuelva otra vez y tome fuerza. Nos redarguye, hermanos, y nos lleva a que usted y yo busquemos el perdón. Y en ese momento somos perdonados. Dígame una cosa. Aquel que ha sido llevado por Cristo a sus pies, ¿a quién le ha negado el perdón? ¿A quién se lo ha negado? Por eso un cristiano nunca será capaz de no perdonar, aunque la ofensa haya sido muy grande. Si alguien viene y le pide perdón y le pide que lo perdone, nunca dejará a su hermano con deuda. Nunca lo dejará con deuda. Le dice, ¿sabe qué, hermano? Se la voy a cancelar. Y por eso ya no lo va a mirar mal, con deuda. Lo mira sin deuda. ¿Cuánta deuda no nos ha cancelado Cristo del libro de deudas que teníamos? Termino entonces, hermanos. Nadie que no tenga esta bendita virtud de la paciencia, arraigada y anclada en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, no podrá soportarse y perdonarse unos a otros. ¿Sí? Porque en la iglesia habrá dificultades. Y si eso simplemente es una virtud moral, hermano, ¿está pegada con qué? Con cinta. Y nunca va a poder soportarse ni perdonar a otro. Nunca va a poder amar genuinamente a otro. Todo lo hará con fingimiento, como dice el Señor. No podrá correr con paciencia la carrera de la fe. Y al fin nunca logrará la obra perfecta y completa de Cristo en su corazón. Hermanos, ¿es esta la paciencia que nos caracteriza? Y usted dirá, uy, pastor, pero es que para nosotros esto es muy difícil. Hermano, no es solamente difícil, es imposible. Quiero decírselo. Pero para Dios, en Cristo es posible. Por eso Él es el único quien puede comunicar, quien puede transmitir, quien puede otorgar esta virtud. ¿Y sabe por qué? Porque ahorita que Él está en el cielo, bueno, mientras vivió en esta tierra, pero ahora que está en el cielo, ¿sabe con qué está vestido? Con una túnica toda dorada. Usted se ha dado cuenta en la Biblia que dice que toda como si fuera de oro. Cada uno de los hilos que vistieron a nuestro Señor y que lo hacen brillar en gloria, son cada uno de estos que nos comunica a nosotros. Si Él brilla, no hemos de brillar nosotros en esta tierra, hermanos. Esa gloria es la que viste a nuestro Salvador. Esa gloria es la que lo sigue vistiendo el día de hoy. Por eso usted y yo tenemos paciencia de parte de nuestro Señor. Entonces, vistámonos como hijos escogidos, santos y amados por Dios. Amén. Oremos al Señor.